Continuamos entonces con la parte 2 de vectores para ser usados en magnitudes físicas. Antes de cambiar de tema, hacemos un ejemplito más de producto escalar. Entonces, el vector C, y acá nos dan las componentes. Por lo tanto, nos viene muy cómodo hacer el producto escalar en la forma algebraica, o sea, usando las componentes. Entonces, suma de producto de las componentes análogas, 2 por 1, o sea, componentes en X, más componentes en Y, menos 1, este menos 1, por este 1, 2 menos 1, ahí está entonces el producto escalar. Y para no quedarnos con las ganas, vamos a hallar también el ángulo entre estos dos vectores. Siempre conviene graficar por las dudas. El vector C, entonces, más o menos por acá. El vector D, 1, 1. Entonces este va a ser el ángulo entre los dos vectores. Pero nosotros vimos que ese ángulo se puede hallar a través del producto escalar. Una de las maneras, por supuesto. La otra es hallar el ángulo de cada vector. Entonces, esto va a ser producto escalar. El producto escalar ya lo tenemos, es 1. El módulo de C es esto al cuadrado 4, esto al cuadrado 1, raíz de 5. Voy un poquito más rápido porque ya sabemos todo eso. Y el módulo de D, 1 al cuadrado 1, raíz de 2. Como digo siempre, frenar en la función trigonométrica y hagamos la cuenta. Aproximadamente 31. 4 cifras por las dudas. Bueno, este número es correcto porque está dentro del conjunto imagen del coseno y gráficamente también es correcto porque fíjate que θ es un ángulo, pese a que ahí no está muy bien dibujado, del primer cuadrante. Entonces ahora sí vamos a hacer el arco coseno de ese resultado. Y ahí está, 71,56 grados. Vamos a pasarlo a grados, minutos y segundos. Ahí está, 71,33 minutos 54 segundos. Veamos también cómo hacer esto con la computadora. Esto se escribe así. Y ahí está el producto escalar, 1, como nos había dado antes. Vamos entonces con la segunda parte de vectores. Es importante haber visto la primera parte, porque si no, no se va a entender lo que vamos a hacer ahora. Nos dan un vector B y nos piden hallar un vector perpendicular, también se dice normal, se pide que tenga el mismo módulo que el vector B. Te preguntaría, ¿cuántos vectores perpendiculares al vector B existen? Te doy 5 segundos para que contestes. Grafiquemos el vector B y ahora dibujemos la recta del vector B y la recta perpendicular al vector B. Esta es la recta del vector B, también llamada la dirección. Y esta sería la recta perpendicular. ¿Cuántos vectores perpendiculares hay entonces? Bueno, veamos. Si yo dibujo para este lado, puedo poner este vector, que evidentemente es perpendicular, porque está sobre la recta. Pero también puedo poner este otro vector, que también es perpendicular, pero con ese otro módulo. Y también este otro vector, que también es perpendicular, pero con más módulo. Y así puedo seguir indefinidamente. ¿Cuántos vectores perpendiculares hay en ese sentido? Infinitos. Bueno, lo mismo va a ocurrir hacia abajo. Entonces la respuesta son infinitos vectores perpendiculares. Vamos a buscar lo que nos pide el problema, que es de igual módulo. Ya te habrás dado cuenta que hay solamente dos. Vamos a ponerle n1 y vamos a ponerle, con el mismo módulo para abajo, el normal 2. ¿Cómo hallarlos? ¿Qué pasa si hacemos el producto escalar de dos vectores que son perpendiculares?
Por supuesto, eso va a dar 0. Descompongamos el producto escalar. Y ahí nos queda una suma de dos productos con dos valores conocidos que son estos. Voy a poner en números, así se entiende mejor. Esto no es una demostración, habría que hacerla con letras. A partir de este ejemplo, entonces, esta componente vale 3, esta componente vale 2, y acá voy a multiplicar por nx y por ni, pero con la condición adicional que acá no está escrita, que el módulo tiene que ser igual. Por lo tanto, primer caso, el 3 acá tiene que ir y el 2 acá tiene que ir. ¿Qué pasa si yo fabrico con las mismas componentes 3 y 2, las invierto las componentes y le cambio el signo a una de las dos? Automáticamente voy a estar fabricando una suma de dos productos que son iguales con el signo opuesto. Y con eso estoy fabricando el cero, como decíamos, en sistemas de ecuaciones. O sea, por ejemplo, en nx le voy a poner, y en ni le voy a poner la componente en x del vector dado. Para que me quede esa suma igual a 0, tengo que cambiarle el signo a una de las dos. Por ejemplo, este. Entonces esto queda menos 6 más 6, 0. Ya tenemos un vector que es perpendicular al vector b. De la misma manera podemos hacer al revés. Ya dijimos que hay dos vectores perpendiculares, bueno, tenemos que hallarlos analíticamente. Y entonces ahora hacemos lo mismo. Acá pongo 2, acá pongo 3, y acá sí le cambio el signo. Y ahí ya fabriqué el 6 y el menos 6, lo cual me garantiza que esos dos vectores son perpendiculares. Bueno, por supuesto, hay que expresar el resultado correctamente. El vector n1 es menos 2, porque lo puse acá, nx es menos 2, y 3, porque lo puse acá, ni es 3. Y al revés, el otro vector. Ahí están los dos vectores perpendiculares o normales. Vamos a hacer ahora una serie de ejemplos algebraicos. Son bastante fáciles. Son herramientas básicas para manejos más complicados, que vamos a hacer más adelante. Acá nos piden hacer esta operación, 2/5 del vector A, y contestar si el resultado que nos va a dar va a ser un vector o un escalar. Un escalar, el 2/5, operación producto por vector. Esto ya lo vimos. Escalar por vector, el resultado es vector. Nos tiene que dar un vector, si no, algo hicimos mal. 2/5 por A, para que veas que da lo mismo, lo voy a poner en la forma canónica. Y entonces ahora, 2/5 por menos 2i es menos 4/5. 2/5 por 5j es 2. Y esto es porque el producto escalar por vector es distributivo. Bueno, acá está el resultado expresado en la forma cartesiana. Vamos con el siguiente. Acá nos piden una suma de A más B. Esta suma me da como resultado un vector. Y esto es un escalar. Por lo tanto, lo que nos está pidiendo el problema es escalar por vector. El resultado es un vector. Ahí está. Hagámosla entonces. Y acá hay que hacer una consideración muy importante. Escrito como está, fíjate que lo que dice acá es 3 por este vector. Y el resultado más este otro vector. Está mal escrito. Acá hace falta poner lo que acá está como paréntesis. Acá también tiene que estar, porque si no está mal escrito, y posiblemente después lo hagas mal. Acá hay que agregar un corchete. Y entonces ahora sí está correctamente lo que había que hacer. ¿Se puede distribuir el 3 por el primer vector más el 3 de nuevo por el segundo? Sí, se puede. Y ahora me va a quedar un vector. El vector es la suma de cada componente, menos 2, más 2, 0. 5, menos 8, menos 3. Y ahora, ningún problema, el escalar por cada una de las componentes, 3 por 0 es 0, 3 por menos 3 es menos 9, y ahí tenemos el resultado.
Siguiente ejemplo algebraico entonces. 4 es un escalar por A, que es un vector, menos 3 es un escalar por B, que es un vector, y de todo eso módulo. Escalar por el vector es vector. Escalar por el vector otra vez, vector. Esto va a ser entonces el módulo de un vector. El módulo de un vector es un número, o sea, un escalar. No podría haber sido de otra manera, porque si acá dice módulo, tanto el módulo de un vector como el módulo de un escalar, ambas cosas dan como resultado un número. La diferencia es que no es lo mismo el módulo de un número que el módulo de un vector. Bueno, haciendo entonces las operaciones que están adentro del módulo, 4 por menos 2, menos 8. 4 por 5, 20. 3 por 2, 6. 3 por menos 8 es menos 24. Y ahora sumamos vector con vector, o sea, restamos en realidad, ¿no? Menos 8 menos 6, cuidado con los signos, menos 14. Luego, 20 menos 24 es más 24, por lo tanto 44. Y a esto hay que hallarle el módulo, pero recordemos que es módulo de un vector. Un trabajito previo que podríamos hacer acá es tratar de buscar números más fáciles. Estos son dos números pares. Podríamos factorear el 2. Y fíjate lo que pasa acá. Acá tenemos módulo de un producto de escalar por vector. Ese módulo de un producto ya sabemos que se puede separar en el producto de los módulos. Y acá nos quedó algo bastante interesante. Módulo de escalar, vector, producto. Y lo separamos en un producto de módulos, habíamos dicho. Entonces nos queda el módulo de un número por el módulo de un vector. Esto va a ser entonces, el módulo de 2 es 2. Y ahora tenemos el módulo de un vector, cuidado que no es lo mismo, el módulo de un número que el módulo de un vector, $533. Y ahí está el resultado entonces, 2 por raíz de 533. Pero me quedé con la duda, quiero saber si es un número primo. Le voy a pedir los divisores. No es un número primo porque es 13 por 41, no es un número primo. Listo, nos sacamos la duda. Otro ejemplo más, menos 2, que es un escalar, por un vector, producto escalar por otro vector. Y acá nos cabe la duda, o sea, el 2 lo asociamos con el primer vector o primero hay que hacer el producto escalar. Da lo mismo, porque ya vimos la propiedad asociativa del producto escalar. O sea, esto es lo mismo hacer primero el menos 2 por A y a eso hacer el producto escalar por B, por propiedad asociativa, el menos 2 se lo podemos asociar de cualquier forma que lo hagamos, el resultado nos tiene que dar un número. Veamos, por ejemplo, lo que habíamos hecho al principio. Esto da un vector, producto escalar, otro vector, da como resultado un número. Yo creo que mejor hacer primero el producto escalar, porque así las cuentas van a ser con números más sencillos, y después el menos 2. Componente en x, menos 2. Por componente en x, 2. Más 5 por menos 8. Pongo el menos acá, 5 por 8. Por lo tanto, esto va a ser menos 2. Esto es menos 44, con el menos 2, 88. Un vector, producto escalar, y acá necesariamente esto tiene que ser un vector también,
resultado número, o sea, escalar. También nos podemos preguntar, ¿es distributivo el producto escalar? Sí, ya lo vimos. Entonces acá podríamos hacer esto. Sí, podríamos hacer eso perfectamente. Y ya sabemos que un vector producto escalar por él mismo es el módulo al cuadrado. No existe potenciación de vectores. No existe vector al cuadrado, ni al cubo, ni a la cuarta, ni mucho menos a la menos 1 o a la menos 2. Esto es vector producto escalar por él mismo. Me parece que es más cómodo hacer esto que teníamos al principio. Entonces, menos 2 producto escalar. Voy a sumar directamente menos 2 más 2, 0. Esto ya lo habíamos hecho. 5 menos 8 menos 3. Y ahora esto es la suma del producto de las componentes análogas. Entonces, menos 2 por 0 es 0, más. Te invito a hacerlo de esta manera para que compruebes que es lo mismo. Acá no hay un punto. Quiere decir que no hay un producto escalar. ¿Y por qué no hay un producto escalar? Porque el resultado de esto es un escalar. Entonces la operación vector A por esto que es un número no puede ser un producto escalar porque debería haber sido un vector la segunda componente. Así que esto va a ser vector por escalar, el resultado es vector. Hagámoslo entonces. Podemos hacer el producto escalar directamente. Menos 2 por 2, menos 4. 5 por menos 8. Entonces esto es menos 44 por menos 2, 5. Menos 44 por menos 2, 88. Menos 44 por 5, menos 220. Y ahí estaría el resultado entonces, como nos tenía que dar. Vamos a ver ahora proyecciones de un vector. Vamos a ver dos tipos de proyecciones. La proyección escalar, cuyo resultado va a ser un escalar. Para explicar esto me voy a basar en el concepto que me parece interesante del cine. En cine proyectamos sobre una pantalla, ¿verdad? Bueno, hagamos de cuenta que tenemos el vector A y queremos la proyección escalar sobre un eje, por ejemplo el eje X. ¿Por qué la palabra proyección? Porque es como que viene una luz, pasa por el vector y termina en este segmentito, es como que estuviéramos proyectando sobre el eje. La proyección escalar entonces es muy fácil, es la componente en el eje X. Geométricamente es muy fácil de ver, porque geométricamente tenemos la hipotenusa, que es el módulo del vector, tenemos un triángulo rectángulo acá, y con el ángulo director alfa le hacemos el coseno a ese ángulo por el módulo, y ahí tenemos el segmento en celestito que es la proyección. Si quisiéramos proyectar sobre el eje Y, como para ver otro ejemplo, pondríamos luz desde acá, atraviesa la luz y la proyección termina siendo ese segmentito en verde. Y matemáticamente también es facilísimo porque es el coseno del ángulo director. Recordemos que el ángulo director es el ángulo normalizado que tiene como lado inicial el eje positivo, en este caso el eje Y positivo, girando hasta donde está el vector. Repito, ¿cuál es el resultado de la proyección escalar? Un escalar. ¿El escalar puede tener signo? Bueno, entonces veamos otro ejemplo. El vector B va a tener un ángulo alfa con el eje X del segundo cuadrante. Entonces, si queremos proyectar el eje X, el coseno de alfa va a ser negativo. Lo cual es correcto, porque multiplicado por la hipotenusa de ese triángulo, que es el módulo del vector, me va a dar este segmentito en celeste, que ahora va a tener signo negativo, como corresponde, que es lo que estamos haciendo al proyectar escalarmente sobre un eje. Estamos obteniendo la componente del vector en ese eje, pero esa componente tiene signo. Bueno, hasta acá facilísimo. Vamos ahora al plato fuerte entonces. El plato fuerte lo empezamos a ver ahora
poniendo, por ejemplo, un vector, vamos a llamarle C, y nos vamos a ir preparando no para proyectar sobre ejes coordenados, sino para proyectar sobre cualquier eje, por ejemplo esto. Entonces tomaré el ángulo, llamémosle eje R, tomaré el ángulo con ese eje y ahí voy a proyectar la proyección escalar sobre ese eje, que no tiene por qué ser un eje coordenado, puede ser cualquier eje. Vamos a ver ahora la proyección vectorial, no escalar, cuyo resultado es un vector. Fíjate, voy a avanzar y retroceder. Para adelante, para atrás. Para adelante, para atrás. ¿Notás la diferencia? La diferencia es mínima. Le estamos agregando un versor asociado a cada eje, un versor asociado al eje, para convertir a la proyección escalar en una proyección vectorial. Efectivamente, yo acá obtengo no un número, sino un vector sobre el eje X, y este vector sobre el eje X es esto. Y acá obtengo un vector sobre el eje Y, y este vector sobre el eje Y es esto. Vale decir, en esa proyección vectorial que hicimos del vector A sobre sus dos ejes, X e Y, automáticamente estamos desglosando al vector A en una suma de dos proyecciones, una en cada eje. Veamos el vector B, que es exactamente lo mismo. Lo vectorizo poniéndole un versor asociado, acá también, y con eso obtengo esta componente que es la componente vectorial sobre el eje X, la proyección sobre el eje X, y esto es la proyección sobre el eje Y. O sea, al proyectar en dos ejes, automáticamente estoy desglosando en una suma. Muy importante esto porque después lo vamos a usar con magnitudes físicas. Por ahora estamos viendo solamente vectores en forma geométrica. Conclusión, la proyección escalar obtiene las componentes de un vector en los ejes que estemos proyectando. La proyección vectorial obtiene una componente vectorial. No tienen que ser siempre dos las proyecciones. Puede ser una, pueden ser tres, pueden ser muchas, las que nosotros estemos necesitando. Lo importante de esto es que en general podemos hablar de una proyección vectorial sobre otro vector. Acá le vamos a llamar vector B. Entonces, si yo tengo un vector A y lo quiero proyectar sobre la dirección de otro vector B que está en la recta del vector B, entonces, ¿qué hago? Proyectar geométricamente sería trazar una perpendicular que toque los extremos del vector. Una perpendicular al eje, en este caso a la dirección del vector de base sobre el cual quiero proyectar, que toque el punto inicial y el punto final del vector. Bueno, esto un poquito parece un trabalenguas, pero ahora vamos a ver ejemplos. Entonces, en general, esta sería la fórmula, o sea, voy a proyectar al vector A en la dirección del vector B, y es una proyección vectorial, por lo tanto obtengo un vector como resultado, y esto es lo que vimos antes, simplemente que no tiene que ser un eje coordenado, puede ser cualquier eje, en realidad sin saber el eje, solo con saber un vector en esa línea me alcanza para proyectar. La pregunta típica es, ¿qué pasa si el vector B, en lugar de estar orientado como está ahí, estuviera al revés? ¿Se me va a invertir la proyección? De ninguna manera, porque si el vector A está mirando para allá, la proyección también tiene que estar mirando para allá. No me va a dar mal porque el vector apunta en otro lado. Conclusión, necesito un vector de referencia, no me importa en qué dirección de sentido, no me importa el módulo tampoco. Puede ser un versor, por supuesto, porque un versor también es un vector, simplemente que tiene módulo unitario. Puede ser un versor al revés, por supuesto, porque como dijimos antes, el vector puede estar en un sentido o en el otro, y un versor es un vector también. Bien, esto conceptualmente, geométricamente, es el concepto de proyección vectorial de un vector A
en la dirección de un vector B. Veamos ahora la parte algebraica, porque esto lo vamos a hacer muy fácil sin usar ángulos y sin dibujar. La parte matemática, entonces. Esto ya lo habíamos escrito. La proyección escalar multiplicada por el versor. Pero eso lo podemos ir reemplazando. Porque fíjate, versor, podemos poner esto, porque eso es el versor B. El coseno, nosotros sabemos obtenerlo a través del producto escalar. A por coseno, y entonces, donde iría el coseno, ponemos todo esto. Acá está. Y por ahora dejo el versor. Vamos a la fórmula de la izquierda, porque vamos a obtener dos fórmulas. Fíjate que lo primero es este módulo, dividido este módulo me da 1. Por lo tanto, esto que está acá, también está acá. Y el versor está igual. Lo único que nos queda es esto que está acá, también es el versor B. Entonces nos queda A escalar el versor B y el resultado, que es un número, otra vez el versor B. Esta fórmula nos viene práctica para cuando nos dan un versor, directamente hacemos producto escalar, el resultado por el versor de nuevo, y ya está proyectado el vector A. Lo que tenemos a la derecha, veámoslo un poquito también. Acá fíjate que estoy poniendo el versor acá. Y esto otro está copiado acá. Y ahora lo que voy a hacer es no hallar versores, dejar todo en vectores, porque esta es la fórmula que me va a servir para cuando no tengo versor y me evito calcular. Entonces fíjate, acá tengo módulo dos veces, por lo tanto módulo al cuadrado, ahí está. El producto escalar, ahí está, y el vector B, ahí está. Y entonces ahí tengo la otra fórmula que me sirve cuando no tengo ningún versor. Esas son las dos fórmulas que vamos a ir usando. Muy importante tener entendidas, estudiadas y entrenadas todas estas herramientas, porque después, más adelante, vamos a ver problemas de aplicación, donde no te dicen acá proyecte, acá sume, acá reste. Vos tenés que darte cuenta de lo que tenés que hacer. Hagamos entonces algunas proyecciones vectoriales. Nos dan dos vectores para hacer lo que nos pide ahí, la proyección de S sobre el R. Nos viene cómoda la fórmula que tiene los vectores, S sobre R. Bueno, entonces esto muy fácil, 4 por 3 más menos 1 por 0, y esto por R de nuevo sobre el módulo de R al cuadrado. Pero vos fíjate que esto es igual a 3i. ¿Cuánto es el módulo de 3i? 3 al cuadrado 9. Lo puedes poner directamente, si querés hacer la cuenta, te va a dar 9 de nuevo, porque es 3 al cuadrado 9 más 0 al cuadrado 9. 4 por 3, 12, esto es 0. 12 novenos. Recordemos que es un vector, ¿no? Lo que está entre paréntesis. Esto es escalar por vector. 12 novenos dividido 3 es 4 tercios por 3, y 4 tercios por 0 es 0. Por lo tanto, esto es 4, 0. Como dice ahí, 4i. O sea, la proyección me dio justo en el eje y. Bueno, vamos a ver por qué. A ver. El vector R y el vector S. Bueno, la proyección de S en la recta horizontal, ¿cuál es? Y es trazar una perpendicular a la recta de referencia siempre que pase por el vector. Acá ya se tocan, no hace falta trazar nada. Y entonces, ¿cuál es la proyección gráficamente hablando? Bueno, gráficamente hablando es este vector, proyección. ¿Qué tal hacer con un vector que vaya al revés? Probemos. Hagamos entonces la proyección
de S sobre un vector A, y el vector A va a ser un versor que va a ser menos I. Y entonces nos viene cómoda la fórmula que estaba en versores. Eso era S escalar, el versor A, y otra vez el versor A, la fórmula de proyección usando los versores. Bueno, entonces esto es 4, producto escalar ya sabemos, por, ¿cuál es la componente de A? Menos 1. Según el eje X es menos 1. Más. Y ahora, menos 1, la componente en Y es 0, en el eje Y, ¿no? Por, de nuevo, el versor A. Y entonces esto da menos 4 por el versor A. El versor A es menos I. Y entonces esto da 4i, que fue lo que habíamos dicho que tenía que dar. O sea, la proyección no puede cambiar porque yo pongo el vector en el sentido opuesto. Acá está en el sentido opuesto de este vector. Hagamos otra proyección vectorial entonces. Vamos a proyectar, nos pide ahí, el vector B sobre el W. Y acá nos dan en vectores, entonces nos viene cómodo la fórmula de vectores. El producto escalar, 4 por 6, más 6 por menos 4. Y fíjate que esto da 24 y esto da menos 24. Por lo tanto, todo eso es 0. Entonces, lo que pongamos acá, que es un vector, todo esto es un vector, me da lo mismo, porque todo eso da 0, por cualquier vector da el vector nulo. ¿Lo hacemos con la computadora? Bueno, y ahí está que el resultado nos dio 0. 0 quiere decir entonces que son vectores ortogonales, o sea, perpendiculares. Y obvio, porque fíjate que tienen el mismo módulo y tiene cambiado un signo de una de las dos componentes. Y están invertidas las componentes. O sea que esto en realidad, mediante una observación nuestra, ya nos podríamos haber dado cuenta que esta proyección iba a dar 0, porque el producto escalar da 0. Proyección de S sobre W. Voy a escribir de otra manera el producto escalar. Ahí ya puse el vector S. Y ahora voy a poner el W. Bueno, W lo dejo expresado para escribir menos. El módulo al cuadrado lo voy construyendo. 6 al cuadrado, 36. Más 4 al cuadrado, 16. 4 por 6, 24. Menos 1 por menos 4, 4. 36 más 16, 52. Por W. Esto da 28 sobre 52 por W. Bueno, y vamos a dividir esto dividido 4 es 13, esto dividido 4 es 7, y ahora nos queda simplemente hacer la última cuenta, 7 treceavos por la componente en X de W, 6, y 7 treceavos por menos 4, y si todo esto está bien, 7 por 6, 42 treceavos, 7 por 4, 28 treceavos. Y ahí estaría entonces lo que nos pedía este problema.
Todo lo que vimos hasta ahora de manejo algebraico y un poquito geométrico de los vectores, que es bastante fácil, tenés que saberlo bien, porque a partir de ahora van a ser herramientas para problemas más avanzados. Si vos no tenés entendido, estudiado y entrenado todo lo anterior, no vas a poder usarlos como herramientas básicas elementales para elaboraciones más avanzadas que las tenés que armar vos. Por eso es muy importante que aprendas muy bien todo lo anterior para entrar al siguiente capítulo, que son problemas de aplicación. Te dan dos vectores y te piden descomponer a este vector en dos vectores. Descomponer quiere decir que tenemos que hallar dos vectores que sumados nos den el vector. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un vector, qué sé yo, A, vamos a usar este mismo, que dice 1, punto y coma 2. Eso es 1 en I más 2 en J, ¿verdad? Eso quiere decir que el vector A es este vector, que lo podemos llamar A en X vector, y este otro vector, que lo podemos llamar A en Y vector. Y ahí está descompuesto en dos vectores, uno en cada eje. Este sería el eje X, este sería el eje Y. Ya estamos acostumbrados a trabajar con vectores descompuestos en dos ejes. En realidad los vectores van a estar en el espacio, pero acá estamos trabajando en el plano. Entonces te están pidiendo que descompongas al vector B en dos vectores y te están avisando cómo los quieren. Uno de ellos, llamémosle B1 por ejemplo, en la misma dirección que el A, o sea, colineal, y el otro en una dirección ortogonal a la A, o sea, sobre la recta perpendicular. Y nos piden graficar. Si no te dijeran graficar, tendrías que hacerlo igual. Ya vas a ver, fíjate. Grafiquemos, hagámonos caso, ya que lo dije. Empecemos por el vector B. Ahí está el vector B. 6 punto y coma 3. Correcto, ahí está. Fíjate que ya viene descompuesto en 6 por I más 3 por J. ¿Qué pasaría, pregunto, ya que estamos, si yo lo quiero proyectar en el versor I? O sea, la proyección de B sobre el versor I. Me tendría que dar, por supuesto, como ya vimos recién, este vector componente, que ahora lo vamos a llamar vector proyección sobre ese eje. Esto es el vector proyección del vector B sobre el eje X. Y esto es el vector proyección del vector B sobre el eje Y. Y los podemos hallar matemáticamente como ya sabemos. Este me tiene que dar 6i y el otro me tiene que dar 3j. Continuemos graficando entonces. Ahí está el vector A. Y ahora grafiquemos las rectas. Ahí está la recta del vector A y acá la recta normal al vector A, que es lo que nos piden. Te pregunto entonces, y te doy 5 segundos para que lo pienses. Dibujame cuál sería el vector, llamémosle B1, en la dirección del vector A, y cuál sería el vector B2 en la dirección perpendicular a la recta A. Te doy 5 segundos. Bien, ¿cómo te fue? Ahí está el vector B1, es el que nos piden que tiene que estar sobre la recta de acción del vector A. Y el otro vector tiene que estar en la recta perpendicular, pero la suma de B1 con B2 tiene que ser B. Entonces tiene que ser ese. Fíjate que sin dibujar todo esto, le va a ser muy complicado ahora usar como herramienta todo lo que vimos antes. Y entonces vuelvo a preguntar, ¿cómo hallamos B1? Fíjate que gráficamente, si este es el vector B,
el vector B1 justamente es la proyección del vector B sobre el vector A. O sea, B1 ahí está entonces el vector B1. El vector B entonces, 6, la componente en X, por la componente en X del A, 1, más 3 por 2. Y ahora el A, lo escribo así para no perder tiempo, dividido su módulo al cuadrado. Bueno, el módulo al cuadrado es el cuadrado de la primera componente más el cuadrado de la segunda componente, 4, raíz de 5 sería el módulo, pero al cuadrado es 5 entonces. Por lo tanto, esto es 6 más 6, 12, y ahora vamos a poner directamente, para escribir menos, la componente en A de X es 1, y 12 quintos por la componente de A en Y, que es 2. Por lo tanto, B1, lo voy a escribir acá, es 12 quintos, 24 quintos. Acá conviene verificar si gráficamente, aunque sean los signos, coinciden. O sea, positivo y positivo, gráficamente sí, positivo y positivo. Nos queda entonces B2. Pero fíjate que B2 lo podemos obtener de la siguiente manera, y ahí ya estaría resuelto el problema, simplemente restando. Pero vamos por más, ¿qué te parece? Suponete que B1, que es esto que está acá, hemos cometido algún error en su cálculo. Este es el problema que ocurre cuando hacemos cálculos que dependen de cálculos anteriores. Podríamos arrastrar un error. ¿Habrá alguna manera de no hacer eso? O sea, de calcular B2 por algún camino independiente del cálculo anterior. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo calcularíamos B2 sin depender de B1? Veamos entonces. El vector B, cuando lo quisimos proyectar sobre la recta A, había un punto que ya tocaba. Geométricamente, ¿qué hacíamos? Trazábamos la perpendicular a la recta sobre la que queríamos proyectar, así se obtenía la proyección de la manera geométrica, por supuesto. Después lo hacemos de la forma algebraica. Ahora fíjate, queremos al vector B, pero proyectado acá. ¿Y no es lo mismo? Solo que acá está tocando y acá estaría el trazado perpendicular a la recta Rn. Entonces el vector B2 es la proyección del vector B sobre ¿qué? Sobre la recta Rn. En principio necesitamos para proyectar un vector en esa recta. No lo tenemos, pero estamos proyectando en esa recta. ¿Cómo obtenemos un vector que no lo tenemos? Que esté en esa recta. Bueno, fíjate, ¿no tenemos nosotros acá un vector A? Sí, ¿verdad? Ahora, nosotros sabemos hallar automáticamente, tomando esto que está acá, un vector normal al vector A, que podría ser este, normal al vector A, y también podríamos hallar otro vector del mismo módulo, normal A1 y normal A2 sería este. Eso automáticamente, invirtiendo las componentes y cambiándole el signo a una de las dos, ¿verdad?
Y entonces ya tengo un vector sobre la recta Rn. Y entonces ya puedo proyectar sobre ese vector, sin depender del cálculo anterior. Ese es el camino entonces. Acá, en lugar de Rn, voy a poner n, cualquiera de los dos, na1, por ejemplo. Entonces esto va a ser b escalar na1 por, y lo voy a poner acá porque ya no me alcanza, na1 sobre módulo de na1 al cuadrado, que es el mismo módulo de a. Y este cálculo va a ser independiente. Bueno, hagamos eso entonces. Producto escalar. Y el na1 simplemente invierto 2 y 1, pero el signo menos lo lleva en x. Entonces, menos 2 y 1. Ese sería el na1. Menos 2 y 1. Y ahí ya tengo el vector que necesito. Y esto multiplicado, de nuevo, por menos 2 y 1, y eso dividido por el mismo módulo del na1, que es el mismo módulo de a, salvo que al cuadrado. Y eso era 5. Bueno, esto va a ser 6 menos 12, menos 12 más 3 va a ser menos 9. Quintos por menos 2, la componente en x. Estoy haciendo un poquito rápido por falta de espacio. Y menos 9 quintos por 1, menos 9 quintos. Y entonces esto nos va a dar menos 9 por menos 2, menos 18 quintos. Y el otro resultado ya está, menos 9 quintos. Perdón, esto es más. Bueno, menos mal porque si no habría algo mal. Porque fíjate que B2 va en X va en sentido positivo, está bien. Y en Y va en sentido negativo, está bien los signos. Están bien los signos. Ahora habría que verificar, sumándole el vector B1 que habíamos hallado, para verificar que eso nos da B. Hacemos la proyección con la computadora de B sobre A. Ahí está entonces lo que nos había dado, 12 quintos, 24 quintos. Hacemos la otra proyección también. Esto seguía siendo el B, y ahora esto era menos 2, 1. Y ahí está lo que calculamos recién. Y para no quedarnos con las ganas, vamos por aún más. Te pido entonces como ejercicio hallar la ecuación de la recta normal al vector A. Y ahí está el resultado. En este ejercicio nos dicen que tenemos un módulo de un vector proyección. Bueno, veamos primero el vector proyección de U, o sea, U sobre B. Ese es el vector proyección. Y nos dicen que su módulo. A su vez nos dicen que el producto escalar es mayor a 0. O sea, esto que está acá es positivo. El resultado del producto escalar es positivo. Y nos dan otra información, hallar el vector U,
sus componentes son positivas, o sea, x cuadrado de por sí es positiva, x es positiva. Acá sale un dato que está implícito, x mayor a 0, y el vector b está completo. Ese producto escalar va a ser componente de u x cuadrado por componente de b 4, producto de las componentes en el eje y, x por 3, 3x, ahí está el producto escalar. El vector b, lo que podemos hacer ahora es el módulo de producto y cociente, es el producto y cociente de todo eso. Entonces podemos poner módulo de esto por módulo de b sobre módulo, y acá ya podemos hacer una pequeña manganeta, porque acá dice módulo de b y módulo de b al cuadrado, por lo tanto, sacamos el cuadrado porque lo dividimos por uno de los módulos que está arriba y me queda módulo de b abajo. A su vez, módulo, no hace falta ahora ponerle paréntesis porque es módulo de eso solo. Y esto que está acá lo podemos calcular y lo podemos poner junto con esto. Por lo tanto, esto va a ser módulo de b, es raíz cuadrada de 4 al cuadrado 16, 3 al cuadrado 9, y todo eso por 15,2. Hagamos primero lo que está a la derecha. 16 más 19, 25. La raíz de 25 es 5. 5 por 15,2, 75, 76. Y ahora, módulo de todo eso otra vez. Ese 4x cuadrado más 3x es positivo, dice acá, porque es el producto escalar. O sea, adentro del módulo hay un número positivo. O sea, lo de adentro en principio podría ser más 76 o menos 76, con el módulo que da 76. Pero me están avisando que adentro del módulo es positivo. Por lo tanto, el módulo de 4x cuadrado más 3x es eso mismo, porque adentro del módulo ya vale 76. Y ahora me queda una ecuación de segundo grado. No voy a perder el tiempo en resolver esto. Esto me da que x vale 4 o que x vale menos 4,75. Pero acá habíamos dicho que x tiene que ser positiva, por lo tanto, esta no va. Este es el valor de x. Con el valor de x ya podemos obtener el vector u. Vale decir, el vector u es x cuadrado por el versor y, o sea, 16y, más x por j, o sea, 4 por j. Y ahí estaría el resultado que nos están pidiendo, solo que acá está escrito en la forma cartesiana. Hay una propiedad entre los vectores que se llama proporcionalidad. Nosotros habíamos visto proporcionalidad entre magnitudes. Dos magnitudes son proporcionales, sean escalares o vectoriales, cuando se da esta relación. Habíamos escrito, por ejemplo, esto para manifestar la proporcionalidad, y esto después se escribía como una ecuación con una constante de proporcionalidad, y eso es válido tanto para vectores como para escalares. O sea, en vectores, por ejemplo, tenemos una proporcionalidad, segunda ley de Newton, entre fuerza y aceleración. La proporcionalidad es la masa. Entonces, cuando dos vectores cumplen esto, se dice que son proporcionales entre sí. Ahora, acá estamos trabajando en dos dimensiones. En dos dimensiones y también en tres dimensiones, eso puede tener una aplicación, una interpretación geométrica que se llama paralelismo, perpendicularidad o nada. Los vectores pueden tener más de tres dimensiones, entonces en general se dice vectores proporcionales.
Y ahí pueden haber encerradas tantas ecuaciones como componentes o dimensiones tengan los vectores. Por ejemplo, en este caso que trabajamos con dos dimensiones, esto va a ser a en x, va a ser la componente análoga del otro lado, que va a ser k por b en x. O sea, en este caso son dos ecuaciones porque estamos trabajando en dos dimensiones. Para que sean proporcionales, k tiene que valer lo mismo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, k tiene que ser tanto de la ecuación de arriba despejado y tiene que dar igual. Entonces reemplacemos los valores que nos dan. A sub x vale 10, b sub x vale menos 10, a sub y vale 30, b sub y vale 40. Por lo tanto, no coinciden, entonces no son ni paralelos. Paralelo sería como interpretación geométrica, ¿no? En tres dimensiones o en dos. Paralelo sería un vector así y el otro colineal también así, o sería colineal también, pero en sentido contrario. No es ninguno de estos dos casos. Primera respuesta, no son paralelos. ¿Qué pasa con la perpendicularidad? Bueno, condición de perpendicularidad, pero eso es una interpretación geométrica. Visto desde el punto de vista algebraico, el producto escalar debería dar 0. Entonces nos preguntamos, ¿da 0? Bueno, veamos entonces. 10 componente en x de a por menos 10 componente en x de b más 30 componente en y de a por 40, que es la componente en y de b. ¿Esto da 0? Bueno, esto da menos 100, esto da 1200, claramente no da 0, por lo tanto, tampoco son perpendiculares. Interpretación geométrica, por supuesto. No son perpendiculares. Conclusión, no son ni paralelos, porque en dos dimensiones tienen interpretación geométrica, ni tampoco son perpendiculares. Vamos a hacer algunas consideraciones adicionales a lo que hemos resuelto para este problema. Nosotros lo resolvimos por métodos totalmente vectoriales. Algo a lo que suelen apelar es a graficar y ver qué pasa. Suele pasar, sin estudiar bien, por supuesto no es tu caso, que contestan lo siguiente. Yo veo ahí, sería la respuesta, que no son paralelos los vectores. Bueno, hay que demostrarlo analíticamente con procedimientos algebraicos. La respuesta no puede ser por palpitómetro ni por masomenómetro, o sea, no es válido decir yo veo ahí que no son perpendiculares ni tampoco son paralelos. No serviría esa respuesta dada de esa manera. Pero supongamos que te animás a hacer un poquito más. Es decir, bueno, yo tengo el vector A ahí dibujado y tengo el vector B, le podría calcular el ángulo. Es más, ya que estamos como práctica, vamos a calcularle las rectas a los dos. Entonces la recta del vector A sería más o menos esta. Y la recta o dirección del vector B sería más o menos esta. Y entonces ahí ya nos podemos dar maña para hallar los ángulos. Y por qué no las rectas, ya que estamos. Como las rectas pasan por el origen, no habría ningún problema en decir que esta recta va a ser Y y la pendiente la podemos hallar perfectamente, es el cociente entre este cateto y este cateto. Eso es pendiente de la recta, conocimiento que ya tenemos. Pero este cateto es la componente en Y de A, o sea, 30. Y el cateto horizontal es la componente en X, o sea, 10. De la misma manera, la pendiente de la recta B va a ser esto, la componente
dividido esta otra componente con sus signos. Entonces esto va a ser 40 sobre menos 10. Entonces ahí tenemos algo también bastante interesante, cómo hallar las rectas dados los vectores. El ángulo de A no va a haber ningún problema porque es el arco tangente de 3. 71, el ángulo de B va a ser el arco tangente de menos 4. Fíjate entonces lo que pasa. Cuidado con tomar sin pensarlo lo que nos da la calculadora. Menos 75 sería un ángulo negativo. Pero ¿qué nos está diciendo la calculadora? Nos está diciendo desde acá hasta acá, esta sería la respuesta que nos da la calculadora. No habría ningún problema entonces. Simplemente le tengo que sumar todo esto para que me quede alfa b, o sea, le sumo 180 grados, fíjate. 104 grados entonces es el ángulo correcto que estamos necesitando. Bueno, entonces ahora tenemos algún elemento más o menos seriamente calculado como para decir si son perpendiculares o paralelas. Porque yo al decir, bueno, tengo este ángulo, tengo este otro ángulo, si hago la diferencia entre ellos, bueno, no me da 90, me da 20 y pico. Entonces no son ni perpendiculares ni paralelos. Esa podría ser una respuesta, salvo que fíjate que no está dada por procedimientos vectoriales. Podría ocurrir también que te pregunten, que te digan resolver por métodos exclusivamente vectoriales. Y entonces ahí, lo que digo siempre, tener bien entendido, estudiado y entrenado cada tema. Cuando vos vas a rendir un examen, quieren saber si sabes ese tema, no si te la rebuscas, te disfrazas con los conocimientos anteriores. A vos te toman vectores, bueno, quieren saber si sabes vectores. Bien, este es un problema que hay información gráfica, la información geométrica también vale. No perder de vista qué es lo que nos piden, el vector A. Normalmente la gente mira esto, pero no miran mucho acá. Fíjate que acá tenemos el vector A, y acá está dibujado. Tiene 20 acá, y tiene X, no tenemos este valor, pero sabemos que es positivo en todo caso. El vector E, ese sí lo tenemos completo, pero acá tenemos más información gráfica. Fíjate que acá el vector A más el vector E, si recordamos nuestros conocimientos de suma geométrica de vectores, ¿qué me da como resultado? Me da como resultado el vector U. A más E es U. Esa es información que me dan. Tenemos que verla. A vale X por Y más el vector E que está completo, que es Y menos 8. Y el vector U, esto es X más 1 en Y. Y esto es 20 menos 8, 12 en J. Y esto va a ser U. Pero U vale U en X por Y más U en Y por J. Entonces, ya sabemos que U en Y vale 12. Y ya sabemos el módulo. Vale decir, U en X, X más 1, componente al cuadrado, componente en Y que es 12, 144, o sea, 12 al cuadrado. Todo eso, raíz cuadrada, lo voy a poner en módulo al cuadrado, mejor 400. Esto es X más 1
al cuadrado igual 400 menos 144, 256. O sea, ya está la x aislada adentro del cuadrado binomio. Operaciones simultáneas miembro a miembro es lo único que podemos hacer con las ecuaciones. Módulo entonces, y la raíz cuadrada de 256 es 16. Por lo tanto, esto proviene de que x más 1 es 16, o proviene de que x más 1 es menos 16. Por lo tanto, x vale 15, o en este otro caso, menos 17. Fíjate que A tiene como componente X, pero X tiene que ser positiva, acá está. Por lo tanto, este valor no va, X tiene que valer 15, y ahí ya está resuelto, porque A vale, en X vale 15, y en Y vale 20, que ya lo teníamos. Y el módulo es un calculito que te lo dejo para vos. Veamos otro posible enfoque para este problema que acabamos de hacer. Acá nos dan un ángulo alfa que no lo hemos usado. Fíjate que si está alfa acá, entonces podemos calcular perfectamente el ángulo de U. Este sería el ángulo de U. Va a ser 90 grados menos el arco seno de 4 quintos. Si hacemos la cuenta, eso nos va a dar 36,87 grados. Teniendo el ángulo y teniendo el módulo, ya tenemos el vector en la forma trigonométrica. Pero a nosotros nos conviene hallar las componentes para después obtener A. Entonces la componente en X y esto nos va a dar 16. Y la componente en Y y esto nos va a dar 12. Y acá viene la información gráfica que habíamos hablado antes. Si ya tenemos el vector U y el vector E es dato, entonces podemos hallar el vector A haciendo la resta. Y entonces el vector U, que lo acabamos de hallar, 16, y entonces restando 16 menos 1, 15, 12 menos 8, 20. Y ahí está entonces otra manera de hallar el resultado que nos piden. Vamos con un resumen de algunos conceptos importantes. ¿Cuál es el ángulo entre dos rectas? Es el menor de los cuatro ángulos que se forman. En realidad se forman ángulos de a pares, que son iguales por opuestos por el vértice. Vamos al caso de la izquierda. ¿Cuál es el ángulo entre R1 y R2? Es este. Como dice ahí, es el ángulo más chico que se forma entre las dos rectas. Por lo tanto, es este. Por supuesto, es el mismo ángulo que este por opuestos por el vértice, pero no es este porque dijimos que es el ángulo menor entre las dos rectas. Si hubiésemos partido de R2 horizontal también y la empezamos a girar, va a llegar un momento que quedan perpendiculares. Este es el único caso en el que no hay ninguna posibilidad de error, porque acá los cuatro ángulos son exactamente iguales y son 90 grados, el caso que decimos R1 perpendicular a R2. Si seguimos girando R2, podríamos cometer el error, y esto es lo que te quiero prevenir, que este fuese el ángulo, pero no, porque dijimos que el ángulo es el más chico que se forma, por lo tanto es este. ¿Qué ha ocurrido entonces? Partimos de un ángulo 0
rectas paralelas, va subiendo, 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 hasta llegar a un máximo de 90 grados. Acá está, toca a los 90 grados, pero si yo intento pasarme, como si esto estuviese girando respecto a un pivot, en realidad el ángulo empieza a bajar otra vez, o sea, de 0 sube a 90 y de 90 vuelve a bajar hasta 0, y si sigo girando, de 0 vuelve a subir hasta 90. Conclusión, el ángulo entre dos rectas siempre está entre 0 y 90 grados. Ángulo entre dos vectores ahora. Vamos a poner acá un vector en la R1, vector A. Si pongo un vector 2 acá, en la R2, en ese sentido, que no es el único que puede tener en esa recta, el ángulo entre dos vectores, como está escrito abajo, es el ángulo más chico de los dos ángulos que forman. Porque acá los vectores forman dos ángulos, siempre es el ángulo entre los sentidos en los que apuntan, el otro ángulo es este. Pero este no es, porque tomamos el menor de los dos ángulos. En este caso, hay total coincidencia entre el ángulo de las rectas y el ángulo entre los dos vectores. Pero cuidado, porque si yo grafico un vector C acá, que también está en R1, ¿qué va a ocurrir con el vector A? Va a ocurrir que el ángulo entre ellos es 180 grados. No coincide para nada con el ángulo entre sus rectas, que es la misma recta. ¿Qué pasa entre B y C? Ahora el ángulo es este. Y ese ángulo es mayor a 90 grados. Y tampoco es el ángulo entre las dos rectas R1 y R2. Ya empezamos a ver que no es lo mismo el ángulo entre los vectores que el ángulo entre sus rectas. ¿Qué pasa acá? Dibujemos un vector acá, D, otro vector acá. Bueno, acá no hay ningún problema, el ángulo es 90 grados. Pero si yo dibujo un vector F acá, ocurre lo mismo que pasaba a la izquierda, ya el ángulo no es 90 grados, es 180 grados. Y están en la misma recta. En este caso, si tengo un vector acá, vamos a poner de nuevo A y B, y tengo otro vector acá, el ángulo entre ellos, fíjate que es mayor a 90 grados, pero no es lo mismo que el ángulo entre las rectas, que es este. Entonces, conclusión, el ángulo entre vectores va a llegar como máximo a 180 grados, porque vos fíjate que acá tenemos el D y acá tenemos el F. Si yo el F ahora lo pongo acá, ahora el ángulo es este, o sea, es menor a 180 grados. Ocurre algo parecido, el ángulo va a partir de 0 entre dos vectores, va a subir hasta 180, pero cuando llegue a 180 empieza a bajar otra vez hasta 0. Ahí tenemos tres conceptos muy importantes. Y vamos al cuarto concepto y a resumir todo esto en la diapositiva siguiente. Acá tenemos entonces el ángulo entre dos rectas, entre 0, incluyendo al 0, y 90, incluyendo al 90. Más no puede tener. El ángulo entre dos vectores, entre 0 y 180, incluyendo los dos extremos. Y también habíamos dicho, nuestra tercera conclusión, que el ángulo entre dos vectores no es el ángulo entre sus rectas. Solo a veces puede serlo. La cuarta conclusión, vamos a dibujar una sola recta, por ejemplo así. El ángulo de la recta, con respecto al eje X, tomamos siempre, sería este, ¿verdad? Dibujemos ahora algún vector. Por ejemplo, podríamos tener este vector en esa recta. Acá van a coincidir sus ángulos. Y este es el error habitual, confundir que el ángulo del vector es el ángulo de la recta. Podríamos tener un vector que esté acá, sigue estando sobre R, pero no tienen el mismo ángulo. Porque el ángulo de la recta sigue siendo este, pero el ángulo de B es este. Entonces, cuarta conclusión, el ángulo de una recta no siempre, a veces sí, pero no siempre, es el ángulo de un vector sobre esa recta. Bien, hasta aquí hemos llegado con este tema, espero que te haya gustado.
dale al like si te gustó, suscríbete para enterarte de las novedades, compartí con otras personas si crees que los puede ayudar, comenta abajo lo que necesites. Gracias, nos vemos en el próximo video.